días, hermanos. Gracias por el saludo, William. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias, Catherine. Un saludo. Un saludito también para Liliana Núñez, que está allí. Un abrazo, hermana. Sandra, buenos días. Dios te bendiga. Dios bendiga ese lindo Uruguay y lo proteja también. Un saludito también para Torico Nogales. Ahí un abrazo fuerte para ti también. Y vamos a seguir alabando al Señor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. Un abrazo, Oscar, también a Karen Velázquez. Sé que en estos días estuviste cumpliendo años, estos días pasados. Te mando un abrazo, Karen. Ahí de refilón nomás. Estamos alabando al Señor en esta mañana tempranera. La garganta todavía no se acomoda, pero vamos a seguir para adelante, hermano. Si nos quedamos porque la garganta se queda, tenemos que afinarla cantando. ¿Sí?
Vamos a seguir alabando al Señor. Voy caminando siempre contento, claro que sí. Voy caminando siempre contento. Primero lo hago de una manera más despacio, después la segunda vez un poquito más rápido. Voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Cuando débil estoy, Él su mano me da. Juntos vamos así, su amor cantando. Voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo duda, pues Jesús conmigo está. Cuando débil estoy, Él su mano me da. Juntos vamos así, su amor cantando. Voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. También un saludito para Huguito, querido colega, Dios te bendiga. Un saludito también para Miri, ¿sí? Para Miriam Bravo. Un saludo para vos, hermana, y Dios te bendiga en esas luchas que el Señor está permitiendo que vos vivas allí, luchas también de fe. A ver. Hay un cantito que dice: quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Sí, voy caminando, es un hermoso corito, hermanos, que lleva años levantando el ánimo en muchos cristianos. Vamos a seguir alabando al Señor con un cántico más. Temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed.
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Sandra, sí, tenemos aquí anotado el pedido que hiciste ayer en la meditación de ayer, pero vamos a ponerla acá en primer. Tengo de Lisa y también acá el pedido de Sandra, ¿sí? Voy a pedirle que cuando estemos por hacer la oración de intercesión ahí, vamos a pedirle que ustedes me puedan recordarme nuevamente la petición. Por aquí Rubén, San Diego, California. Muy bien. Vamos a orar para que Rubén pueda, en esas inquietudes espirituales, pueda encontrarse con el Señor. Bien, hermanos, el tiempo está avanzando. Yo hoy no puedo extenderme más allá de las 9:30, así que vamos a terminar. Voy a correr un poquito para aquí, así tengo una visión de... Vamos a orar, ¿les parece? Así como estamos. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine el entendimiento para seguir estudiando esto que es el conocer a Dios, ¿no? Oramos juntos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, queremos agradecerte una vez más porque nos regalaste la vida, nos concedes el don de la vida. Y qué lindo, Señor, que podamos, en este don maravilloso que nos entregas en este día, poder, como me gusta a mí expresarme en forma personal, zambullirnos en las aguas de tu palabra, Señor. Para que podamos limpiarnos, podamos lavarnos, podamos estar, Señor, conectados contigo mediante el agua pura que representa tu palabra y que tiene la función, Señor, de traer frescura, traer vida, traer limpieza. Y también, Señor, por supuesto, traer gozo y alegría a nuestro corazón cuando nosotros, con una actitud correcta, nos acercamos a tu palabra para encontrarnos especialmente contigo y para construir esa eternidad en esa intimidad que tú nos ofreces, vivir en tu presencia, Señor. Por favor, Padre, quiero rogarte que el discernimiento que necesitamos en este día, tu Espíritu Santo nos conceda. Pero que no sea un discernimiento solamente para algo teórico. Queremos algo que sea práctico en nuestra vida, Señor. Queremos que lo que vamos a compartir, lo que se va a estudiar, sea realmente algo que lo podamos vivenciar a lo largo de este día. Queremos, Señor, estar conectados contigo, porque entendemos que separados de ti nosotros no vamos a poder hacer nada. Por eso es que te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos, vamos entonces a estudiar la palabra, ¿les parece? Estábamos nosotros analizando el día de ayer lo que es esto de conocer a Dios. Esto de conocer a Dios consiste en la vida eterna. Y el conocimiento que Dios nos ofrece es un conocimiento que solamente Él puede administrar en nuestras vidas a medida que nosotros vamos pidiéndoselo, vamos buscándolo con verdadero entendimiento. Y ahí está la clave, ¿no? Ya mencionamos que humanamente, desde nuestro humanismo, podemos tener muchos conocimientos, hasta de las lenguas bíblicas y demás cosas, ¿no? Desde un conocimiento humano.
pero que eso pase a una dimensión espiritual para que me genere a mí eternidad, ya es otro cantar, como dicen algunos, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen muchos conocimientos en la palabra de Dios, en el sentido de conocer, de estudiar maestría, doctorado, 2 doctorados, otras especializaciones, y nunca voy a olvidar que una vez escuchando a un profesor nos hablaba acerca de esto, ¿no? Y decía que muchos de los que hoy construyeron, de los que habían construido esos grandes comentarios, esas grandes enciclopedias, muchos de ellos no creían en la Biblia como realmente el creyente debe creer, como la palabra de Dios, ¿no? Muchos de ellos agarraban una partecita, esto sí es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios, esto acá es un cuento, esto acá es qué sé yo, un folclore, como algunos lo dicen. Y eran personas de mucha erudición. Ahora, ¿está mal estudiar? No. Pero cuando eso pasa a un plano solamente intelectual, es allí donde no nos ayuda. El Señor quiere que nosotros crezcamos en el entendimiento. Por eso que acá no se trata solamente de un discernimiento que el Espíritu Santo da, como nos dice allí 1 Corintios 2:14, ¿no? Sino que ese discernimiento tiene que llevarme a mí a aceptar su palabra como la que va a ayudarme a entrar en esa relación profunda con Dios sin negar las cosas que Dios ha hecho y las cosas que la palabra de Dios las declara como un hecho. Entonces, por eso que cuando Juan registra las palabras de Jesús, nosotros ya vimos esto, ¿sí? Allí en el capítulo 12, el tema que vimos ayer, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. O sea, cuando yo decido acercarme a Dios, es muy importante también cuál es la condición para recibir ese discernimiento espiritual, para entender las cosas que Dios quiere que yo entienda en cuanto a mi mayor necesidad. Porque recuerden, la palabra de Dios está para guiar al creyente. ¿Recuerdan aquel texto, 2 Timoteo 3:16? ¿Sí? Es útil para instruir, para corregir, ¿sí? Para inclusive capacitarlo al hombre en el sentido de la justicia, con el objetivo de que ese hombre sea preparado para generar toda buena obra, pero a la manera de Dios. Entonces, esta no es una tarea que ocurre de un día. Es una tarea constante. Por eso, la necesidad de tomar en serio la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos conecta con esa fuente, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí vamos a ir al libro de Corintios, por ejemplo, en el libro de Corintios, capítulo 2, donde estábamos, en el versículo 11, antes de esa declaración tan linda, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Acá está la clave para que nosotros entendamos que las cosas de Dios, inclusive los secretos son aquellas cosas desconocidas para nosotros. El Espíritu de Dios lo conoce. ¿Por qué? Porque Él está en el seno de Dios, como siendo Dios también. Entonces, en el versículo 10, antes dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, que las cosas que nosotros vamos comprendiendo de la palabra, tiene una función, aquí está el ministerio del Espíritu Santo,
ayudándonos a conocer, ¿sí? Porque dice, Dios nos las reveló por medio del Espíritu Santo. Ahora, queridos, nosotros tenemos varias maneras de cómo Dios trabaja con nosotros. No hay persona en el mundo que pueda decir que no esté conociendo a Dios de alguna manera. En el libro de Romanos, este libro maravilloso también del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 19, ¿no? Dice así. Recuerden ustedes que en el versículo 18 se habla sobre la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta palabra, detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues es Dios la verdad. Tus mandamientos son verdad. Jesucristo es la verdad. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Entonces, ahora mira, interesante. Esta verdad que la impiedad quiere ocultarla, no se puede ocultarla. Porque Dios siempre va a tener la manera de revelarse a sus hijos. ¿Por qué? Porque si no, Él nos le daría la posibilidad de ser eternos. Si yo no puedo tener acceso a ese conocimiento, entonces yo no puedo tener eternidad. Así que de alguna manera el Señor está trabajando en tu vida, en la mía. Si no tuviera la Biblia, ¿no es cierto? De alguna manera está trabajando con la mente humana. Y miren lo que dice el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, o sea, esa verdad, es Dios. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, todas las cosas que es posible conocer de Dios, es posible conocerlo porque Dios se revela, se muestra al ser humano, porque justamente en eso yace la eternidad, en que el hombre pueda conocerlo a Él, pero ese conocimiento vivencial, no solamente un conocimiento teórico. Entonces, ¿cómo es posible esto? Que Dios pueda ser conocido. Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Miren, aquí dice, desde la creación del mundo, Dios ha puesto revelación. Él está visible para el ser humano en las cosas que Él mismo creó. Tienen el sello de su deidad. ¡Qué impresionante esto! Y hoy en día me llena de emoción cuando los hombres que alguna vez fueron ateos, pero hombres de ciencia que fueron ateos, ¿no? Antes todos los hombres de ciencia eran personas que creían en Dios, por eso que buscaban esas leyes, porque creían que Dios las había puesto ahí. Pero después de la Revolución Francesa, con este ateísmo que se generó en el mundo y que hoy en día está vigente, se generó una ciencia sin Dios, atea. Pero es impresionante ver el testimonio de aquellas personas que encontraron a Dios mirando la ciencia, mirando las cosas que la ciencia puede revelar. Ahí está Dios presente. Y ellos decían, es imposible que el universo haya sido creado como una casualidad. Hay una mente maestra, hay una mente arquitectónica, ¿sí?, que construyó el universo y construyó la estructura, el ADN del ser humano de una manera maravillosa. Entonces, ahí está la evidencia que Dios puso si la queremos ver. A veces vemos que está ahí, pero nos hacemos los distraídos o no queremos rendirnos ante esa evidencia. David, por ejemplo, cuando usted lee los salmos, él decía, cuando miro los claros cielos, obra de tus manos. Obra de tus manos.
Digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿No? Ese concepto de humanidad que él tenía. ¿Quiénes somos nosotros para ante tanta grandeza? Bueno, antes era más posible ver esas obras de Dios en la naturaleza porque el hombre estaba más en la naturaleza. Hoy en día hay ciudades que son plenamente artificiales. Pero si usáramos el mismo criterio, usted no cree que todas esas obras arquitectónicas que existen en la ciudad, maravillas arquitectónicas que han salido de la mente humana por la capacidad que Dios le dio, usted no va a decir, uy, esto ocurrió a través de millones y millones de años, donde se juntó un poco de cal, un poco de arena, un poco de esto, y ¡plum!, aparecieron todos esos edificios. Usted no cree eso. Y si alguien viene con ese cuento, usted le va a decir que es inconsecuente eso. Ahí hay un diseño. Pues bien, si para vos eso te llama la atención, un auto, una computadora, un teléfono con tanta tecnología, allí hay una mente que la diseñó. De la misma manera, cuando nosotros miramos nuestra estructura humana, ¿sí?, solamente una célula, y dentro de la célula, si tú miraras el núcleo o la mitocondria o lo que vos busques, allí, dentro de esa minúscula célula, hay todo un mundo que está funcionando para que usted y yo tengamos vida. Pero nosotros a eso le adjudicamos a veces la casualidad. Pero cada célula tiene su estructura maravillosa y dentro de cada complejidad de la célula hay también un universo. Todo eso ha sido diseñado por una mente extraordinaria. Así que Dios está presente para que lo podamos conocer. Pero también está puesto en las cosas de la creación, en los árboles, en los animales, en los diferentes aromas. El amor de Dios está impregnado en esas maravillas que cuando usted se queda ahí, yo nunca había visto montañas. Nunca había visto montañas. Y un día yendo a Mendoza, fui impresionado. Había estado ya ahí en la zona de Villa La Angostura, un poquito de Bariloche, fui a San Martín. Impresionantes las montañas, pero me quedé sumamente impresionado cuando fui a Mendoza y comenzamos a ir hacia la zona de la cordillera allí. ¡Qué enormes cosas! No pude dejar de sentir que me invadió una sensación de la grandeza de Dios. Yo digo, wow, qué impresionante esto. Pero para muchos son montañas, ¿no? Yo me imagino cuando Moisés estuvo en aquella montaña, ¿no?, en el Sinaí, cuando tuvo esa manifestación gloriosa de Dios. Qué impresionante, Dios revelándose. Pero también tenemos otra forma en que Dios se revela con nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Romanos, nosotros vamos a encontrar que Dios estableció una ley interna en el corazón del hombre. Vamos a leer a partir de versículo 11. Dice así: porque no hay acepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, aquí ahora entra, miren, los gentiles, o sea, los que no tenían acceso a la palabra de Dios, aquí la ley es el conocimiento de la voluntad de Dios en manera visible. Pero había personas que no tenían acceso a la ley de Dios en manera visible. Pero ¿qué dice este texto? Dice, porque no son los oidores, dice versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley en sus manos para poder verla,
hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir que este texto me muestra que aunque no haya una Biblia en mi mano, Dios ha establecido cuando nos creó a nosotros, nos trajo a la existencia a través de nuestros padres, en ya nuestra estructura, al nacer, venimos con un código moral. Y esto es normal. Un niñito sabe que enseguida que está haciendo algo malo, sabe, aunque usted no se lo diga. Y cuando usted entra a esa sala, ya el niño sabe que hizo algo malo. ¿Quién se lo enseñó? Algo adentro está establecido en nosotros. Porque Dios ha puesto eso en el corazón de cada persona. El tema es que si lo aprendemos a escuchar. Ahora, ¿cómo trabaja esto? En el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, cada ser humano tiene, ¿sí?, en su estructura un código moral que le puede ayudar a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Si a esa persona nunca le llega la palabra, pero vive lo que ese código le dice, por ese código Dios va a juzgarlo. Entonces, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndoles su razonamiento. Es decir, el ser humano, ningún ser humano del planeta está desprovisto de un conocimiento de Dios. Claro, la Biblia te da un conocimiento objetivo. El peligro de ese razonamiento es que la naturaleza pecaminosa es tan fuerte en nosotros que podemos transformar lo que está mal en algo que está bien y lo que está bueno en algo que está mal, porque decidimos practicar más la iniquidad que vivir en la justicia. Entonces la naturaleza nuestra se acostumbra al mal. Pero cuando tenemos algo escrito, allí ese es un testimonio más fuerte sobre nosotros. Por eso la importancia de estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para fortalecer ese código moral interno. Pero todos nosotros tenemos un conocimiento de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Bien clarito, nosotros cuando empezamos a conocer a Dios a través de su palabra, Él comienza a hacer una batalla en nosotros. Hay cosas que nosotros vivimos y practicamos que nos parecen normales, más hoy en la sociedad en que vivimos, ¿no? Pero cuando vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios comienza a establecerse en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro intelecto, y allí comienza a luchar con nuestras emociones, comienza a luchar con nuestros pensamientos, comienza a luchar con nuestros hábitos. Es la palabra de Dios la que está intentando limpiarnos y lavarnos para llevarnos a ser semejantes a Dios y a Cristo en nuestro carácter y en el manejo de nuestra vida. Ahora miren qué interesante. Cuando yo voluntariamente quiero conocer la palabra de Dios, Dios me va a llevar a entender algo. Que en este proceso de el crecimiento entre el hombre y Dios, no es solamente que Dios hable y hable y hable y hable y yo sentarme todos los días a escuchar lo que Dios me habla. No, Dios no quiere eso. Dios no es una persona que en la construcción de mi eternidad es alguien que solamente habla a Él. Él también quiere escucharnos. De allí el valor, ¿sí?, de nosotros poder hablar con Él y decirle, Señor, no entiendo.
Me está costando entender este pasaje. No sé cómo interpretar esto. Pero tenés que hablarle, tenés que pedirle a Dios esa luz. Vamos a buscar, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 18, yo tengo notadito. En el Salmo 119 es un salmo precioso, maravilloso. Ojalá podríamos aprenderlo todos nosotros de memoria ese salmo. Versículo 18 dice así: haz bien a tu siervo, versículo 17, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Fíjense, el salmista acá le pide a Dios que lo ayude a entender las escrituras, que lo ayude a que esa escritura traiga vida, porque acá dice, haz bien a tu siervo. ¿Cuál es el bien que quiere? Que viva, Señor. Yo quiero vivir, quiero ser eterno. Y esa eternidad comienza hoy. Que viva y guarde tu palabra. O sea que en mi vida la palabra de Dios te activa, eso es lo que está queriendo decir. Por eso te pido que abras mis ojos, ¿sí? Y yo voy a ver. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que yo voy a ver? ¿Qué es lo que yo voy a poder contemplar? ¿Hacia dónde está orientado ese clamor de pedirle a Dios sabiduría? Las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque ya Jesús mismo dijo, tus mandamientos son vida eterna. Tu palabra es vida eterna. Qué impresionante, qué maravilloso este pensamiento de la palabra de Dios. Y hay un salmo que yo quiero también, desde el versículo 25 en adelante. Fíjense, por ejemplo, de una manera práctica, y con esto yo voy a ir cerrando la meditación de hoy, en esto de conocer a Dios. En el versículo 25 comienza otra parte del Salmo 119 y dice así: abatida hasta el polvo está mi alma. O sea, Dios le dice, el salmista le dice, Señor, en este momento mi vida está tirada en el polvo. Estoy totalmente destruido. Puede ser moralmente, físicamente, espiritualmente, en la salud física, en la circunstancia, familiarmente, matrimonialmente, financieramente. Estoy abatido. Estoy mordiendo el polvo, Señor. Y miren cómo construye el salmista su clamor, y dice así. Por favor, voy a tratar de poner en el lenguaje que yo lo entiendo, ¿no es cierto? Vivifícame. Mi vida está abatida hasta el polvo. Vivifícame según tu palabra. Miren, aquí está el concepto que la palabra de Dios es vida. Y solamente podemos gozar vida cuando vivimos en la eternidad con Dios. Aquí, en este mundo, construimos esa eternidad con Dios por lo que Él hace en mi vida a través del sacrificio de Cristo. Y David entendía esto, el salmista entendía esto. Vivifícame según tu palabra. Y entonces en el versículo 26 dice, Señor, te he manifestado mis caminos y me has respondido. O sea, yo no te he guardado nada de lo que me está pasando. Te estoy diciendo que realmente vivo una experiencia. Mi camino es así, me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello. Me di cuenta que hizo mal lo otro. Tuve un problema con mi esposo, tuve un problema con mis hijos. No sé administrarme, etc. Mis pecados no sé cómo decírtelos. Ayúdame hasta declararte mis pecados porque no sé cómo hacerlo, porque soy muy general. Te pido siempre que me perdones los pecados, pero no me atrevo a decirte cuáles. Aquí, el salmista dice, cada vez que yo te he manifestado mis caminos, yo he notado que tú me has respondido. Y sobre
esa experiencia que yo ya he tenido contigo, yo te digo hoy, mi alma está abatida. Qué sinceridad, qué comunicación, qué conocimiento de Dios tenía este hombre de Dios. No le ocultaba a Dios su realidad. Y entonces dice, enséñame tus estatutos. ¿Por qué? Porque los estatutos es la palabra de Dios, porque los estatutos vivifican, porque los mandamientos de Dios son vida eterna. La palabra de Dios es vida eterna. Después le dice en el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. Hazme entender. Señor, yo quiero no solamente saber lo teórico, yo quiero poder mirarte en esos mandamientos, tu carácter, mirar tus atributos, mirar tu naturaleza. En los mandamientos de Dios, el salmista encontraba una revelación maravillosa, porque miren lo que dice aquí. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que yo medite en tus maravillas. En otras palabras, querido, la revelación de Dios en sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, su palabra, su ley, solamente el salmista me dice que reflejan, ¿sí?, lo que Dios es. Y él necesitaba encontrarse con Dios porque sabía que a través de esas palabras, de sus mandamientos, sus estatutos, su ley, su palabra, él iba a tener vida, una vida nueva, una vida totalmente diferente. Y entonces la necesidad de meditar en esas maravillas que están reveladas en la palabra de Dios. Y el versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace. Y entonces la importancia allí es que David dice, el salmista dice, susténtame según tu palabra. Esa ansiedad lo estaba haciendo morir el polvo. Y ahora él dice, susténtame según tu palabra. Hay mucho más aquí para, por supuesto, meditar, ¿no? Pero yo quiero cerrar este pensamiento en el hecho de que Dios se manifiesta, pero se manifiesta de muchas maneras, a través de la naturaleza, se manifiesta a través, por supuesto, de la palabra de Dios, como lo estamos mostrando, se manifiesta a través de la providencia. Vos podés ir mirando todo lo que Dios hizo en tu vida. Yo cuando miro todo lo que Dios hizo en mi vida, veo la mano poderosa de Dios. Aún cuando yo me equivoqué, veo como Dios intervino para volverme a poner sobre el riel y para que yo siga el camino. Porque en ese momento fuimos sinceros con el Señor y reconocimos que nos equivocamos y seguimos para adelante. Queridos, vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedirles a Dios que nos conceda el don de su Espíritu, ¿sí? Vamos a orar para que el Señor nos acompañe, ¿sí? Quiero agradecerte porque vos estás en contacto conmigo, agradecerte por tu compañía, ¿sí? Y ya cerramos en este momento con una oración, ¿sí? Oramos, queridos, así como estamos, vamos a orar. Entonces, tengo aquí mi querido Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, queremos darte gracias porque tu palabra nos conduce hacia tu persona, tu palabra nos guía a conocerte a ti como nuestro Dios, a conocer tu carácter, a conocer
tu personalidad, a conocer tu esencia, Señor. Qué hermoso es poder saber de que en cada uno de aquellos mandamientos, estatutos y decretos hay vida eterna para nosotros, Señor. Porque son tus palabras, son tus designios, es tu voluntad. Y queremos en esta mañana, Señor, pedirte que tu palabra nos limpie. Que Jesús, que es la palabra encarnada, ministre en nuestra vida y nos traiga la purificación de nuestros pecados, Señor. También, Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tener tu palabra hoy escrita, para que podamos tener un conocimiento claro de lo que tú quieres para nuestras vidas. No son nuestras emociones, no son nuestros sentimientos, nuestros pareceres lo que importa, sino lo que está en el seno de tu deidad como voluntad de lo que debe ser importante para nosotros. Hay una lucha, sí, Señor, es tan tajante esa lucha, es visible. Uno lo puede vivir, esa lucha entre lo que es tu voluntad y lo que es la voluntad de nuestra carne. Pero, Señor, estamos en esta lucha contigo, queremos que tú venzas en nuestras vidas. Queremos que tú traigas eternidad en nosotros. Por eso queremos abrazar y aceptar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas y saber de que solamente en Él tenemos esa eternidad. Padre, yo quiero pedirte de manera particular en este día por lo que Sandra puso allí por su hijo Rubén, que está en San Diego, California. Que lo cuides, lo protejas. Y también quiero rogarte que lo ayudes a conocerte. Tiene inquietudes espirituales y que este sea el momento oportuno para que Él te pueda conocer también a ti, Señor. También, Padre, quiero rogarte por el pedido que ayer Elisa me hizo, que bendiga, Señor, esa petición que ella elevó, que cuides de sus seres queridos, que protejas a esa persona, Señor, que está trabajando en las fuerzas del orden, en un lugar establecido allí en los Estados Unidos y que está expuesto siempre a un contagio de lo que hoy está viviendo la humanidad. Y Él está preocupado, Señor, y te pedimos que tú lo protejas. Protege nuestro país, Señor, a los ciudadanos. Protege el mundo, Señor, con tu espíritu. Sabemos que tú estás haciendo una obra extraordinaria en este tiempo. No logramos dimensionar lo que tú estás haciendo con tu pueblo en este momento y con la humanidad. ¿Cuántas noticias vamos a tener cuando permita que esto pase, Señor? Deseamos de todo corazón de que haya muchas personas que hayan decidido entregar su vida a ti. Ponemos, Señor, a los doctores, enfermeros, fuerza del orden, hombres de ciencia, nuestros abuelitos, personas con la enfermedad en tus manos de amor. Oramos por aquellos que están lejos, que no están pudiendo volver, Señor, por justamente estas circunstancias. Te agradezco por aquellas personas que han podido encontrar una familia que los ampara, que los cuida, que no los abandona. Te agradezco, Señor, porque tú estás obrando en muchos corazones para abrir en su bondad, en su misericordia de ayudar a otros. Te ruego, Señor, por los gobernantes de nuestro país y también por tu pueblo, para que podamos aprovechar este tiempo que tú nos das, de estar en armonía contigo, hacer confesión de pecados, alinearnos con tu voluntad y prepararnos para tu segunda venida, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos, que Dios me lo bendiga esta noche.
vamos a estar nuevamente a partir de las 20 horas con ustedes, haciendo el repaso día a día de nuestra escuela sabática. Que Dios te bendiga, nos vemos a las 20. Bendiciones.